A Nicaraguan trade advisor has said that cooperation between China and Nicaragua has been very fruitful and efficient in various fields, a year after the resumption of their diplomatic relations. Loriana Ortega, advisor on investment, trade, and international cooperation at the Nicaraguan President's office, made the remarks in a recent interview with Xinhua. He said that since resuming ties in December 2021, China and Nicaragua have maintained an intense work agenda that allowed them to reach relevant agreements on trade matters and cooperate in economic, cultural, health, and development areas. Nosotros, para hablar de la relación con la República Popular China en este año, en primer lugar hablar de hermandad, de pueblos hermanos, de una alta eficiencia en el trabajo, de una altísima prioridad, tanto de la parte china como de la parte nicaragüense. Nosotros tenemos muy altas expectativas en lo que va a ser el fortalecimiento del intercambio comercial, sobre todo de cara a la colocación de productos nicaragüenses en el gran mercado chino. Gracias al acuerdo de cosecha temprana que ya fue firmado, gracias al Tratado de Libre Comercio que estamos impulsando, que estamos ya por firmar, eso va a abrirle las puertas a muchos productos nicaragüenses y esperamos también importar más productos de la República Popular China para el mercado nicaragüense y también que China vea a Nicaragua como una plataforma regional. Ortega noted that Nicaragua's participation in the China International Import Expo in 2022 is another example of the deepening trade ties between Nicaragua and China. Hemos tenido la oportunidad de participar por primera vez en la Feria de Importaciones de Shanghái, la más grande del mundo. Ha sido sin duda alguna una excelente experiencia para Nicaragua estar ahí por primera vez a través de nuestro Ministerio de Industria y Comercio, aprender cómo funciona la feria, entender cómo son los mecanismos. Eso estamos convencidos que acompañado de lo que son los tratados y acuerdos que estamos firmando, incluyendo el Tratado de Libre Comercio, que le va a dar una cobertura legal a este trabajo y al intercambio comercial, nos va a permitir tener una participación cada vez más exitosa en esta feria. Ha sido una experiencia muy buena que nos ha llenado de gran optimismo de cara al gran mercado chino.